Decíamos ayer, siempre hago esta introducción, ya les expliqué por qué, pero para quien no esté enterado, es haciendo una especie de homenaje a Fray Luis de León, que después de algunos años de estar en la cárcel, 5 años, él nunca supo por qué lo metieron a la cárcel, básicamente fue por envidias, regresó a dar sus cátedras en la Universidad de Salamanca y a pesar de haber estado fuera 5 años, llega a clases y les dice, decíamos ayer, como siempre lo decía. Entonces, en homenaje a este gran poeta y sabio que fue Fray Luis, decimos, como decíamos ayer. Bueno, estábamos hablando de Constantinopla en tiempos del emperador Justiniano. Justiniano puede decirse que fue uno de los más grandes emperadores de Roma, de la Roma de Oriente. Para estas fechas, era 500 y pico, ya Roma, la Roma de Italia, se había perdido. Ya era una ciudad que estaba casi abandonada. Bueno, no abandonada, siempre fue una ciudad muy poblada, pero había decaído como sede de un imperio tan importante. Entonces era una ciudad degradada, incluso habían llegado a perder todo el imperio de Occidente, había perdido muchos de sus territorios en España, parte de Francia y en Italia. Durante el tiempo de Justiniano, todo esto se recuperó y fue uno de los momentos de mayor esplendor en la historia del Imperio Romano de Oriente y podríamos decir de la historia del Imperio Romano en general. En esta época llegó a adquirir una población que rebasó a la de la antigua Roma y la riqueza, el comercio, el tráfico de pueblos, de idiomas, le dio una vitalidad y un impulso a la ciudad que el dinero fluyó, las arcas se llenaron y Justiniano decidió construir la iglesia más grande del mundo cristiano. Esta fue la actual Santa Sofía. Santa Sofía, estamos diciendo, cumple ahora, bueno, no hoy, ¿no?, pero estará cumpliendo alrededor de unos 1500 años de edad. Es uno de los templos más antiguos y más grandes del mundo cristiano. Es una verdadera maravilla cómo fue construyéndose poco a poco. Él lo primero que hizo fue tomar un modelo, el modelo de la cúpula del Panteón del Panteón de Roma, así se le llama a este edificio, el Panteón de Adriano, que en la actualidad es una iglesia. Ahí está la tumba del pintor Rafael Sanzio, y se le llama panteón a un sitio de reunión de los dioses. Era como un templo para todos los dioses en general, panteón. Y la cúpula construida en el Panteón de Roma ha sido una de las más grandes cúpulas que se han hecho en la historia, únicamente rebasada por San Pedro en Roma. Ni siquiera Constantinopla la hizo más grande. La iglesia de Santa Sofía, aunque fue en su tiempo la más grande, la cúpula nunca llegó a ser más grande que el Panteón de Roma. Sin embargo, como iglesia, como monumento, es algo extraordinario. En la actualidad y durante mucho tiempo que fungió como museo, porque primero fue iglesia,
1000 años duró como iglesia. Es invadida por los turcos. Es ahí ¿qué les puedo decir? El centro, el corazón de todo el saqueo de la conquista musulmana en Constantinopla. En el año de 1453 hay destrucción y todo, pero no tiran la iglesia. Al contrario, la respetan. Y la respetan porque era una obra que había que respetarse. Una obra de tal magnitud no era una obra para ser pisoteada y destruida. En ese sentido hay que reconocer que los musulmanes, con todo y esta fama de salvajes y de fundamentalistas, destruye templos, como ha habido casos en nuestro tiempo, vamos, sin más el templo de Hatra en Irak, en lo que actualmente es Irak, un grupo de talibanes llegaron con masas y con picos a destruir las molduras del templo de Hatra, que es uno de los grandes templos de Irak. Yo tuve la oportunidad de verlo todavía en forma y era algo impresionante, pues fue desfigurado y se le quitaron muchas molduras, esculturas, cabezas, retratos que había en diferentes regiones. Los frontispicios fueron deshechos, algunos de ellos. Sin embargo, cuando los turcos entraron en Constantinopla y tenían la autorización, porque ese era el premio que les dio a los un premio, un estímulo que Mehmed II les ofreció a todo su ejército, que podían saquear durante 3 días. Y siempre con la advertencia de no destruir tesoros artísticos. Eso dice mucho, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Es una invasión en cierta forma civilizada, nada usual en esa época en que llegaban las hordas bárbaras y arrasaban con todo. Dejaban todo sin cabeza, las columnas de los templos griegos, las estatuas griegas, las decapitaban, las demolían. En cambio, Santa Sofía básicamente quedó intacta en el interior de la basílica. Entraron, saquearon las riquezas, los altares, las joyas que había. Muchas de las pinturas que había fueron cubiertas. Fíjense, no fueron destruidas, no fueron picoteadas a hachazos. Al contrario, fueron cubiertas con estuco para darles una apariencia con motivos islámicos, pero la iglesia la dejaron sin tocar la estructura de la iglesia. Sí, la gente, todos los que estaban refugiados en Santa Sofía, fueron masacrados. La matanza duró 3 días. Imagínense, ahí sí entraron las hordas musulmanas y acabaron con todos los que se habían refugiado en la iglesia. Ha de haber sido una escena de espanto. Y ya para estas alturas había muerto el emperador musulmán, el emperador bizantino, se llamaba Constantino XI,
Constantino XI, paleólogo. Él fue asesinado, masacrado, se le cortó la cabeza, se ensartó la cabeza en una lanza y se paseó por la ciudad para crear el pánico, para que vieran que ya la ciudad había perdido a su rey y ya no tenía cabeza. En ese momento cayeron los ánimos y ya el esfuerzo por defenderse, que de todas formas hubiera sido un esfuerzo inútil, pues la mayoría del ejército islámico, del ejército turco, abrumaba a todos los cristianos que estaban ahí, a quien nunca llegaron refuerzos de Occidente, por más que los pidieron, los suplicaron, tanto a Roma como a Génova, como a Venecia. Únicamente llegó un galeón veneciano a llevarles grano y bueno, a la mera hora también creo que fue destruido. Y con eso cae el templo de la Basílica de Santa Sofía después de 1000 años y en ese momento comienza a ser una mezquita. Inmediatamente Mehmed la declara mezquita y nuevamente ha retomado el carácter de mezquita, creo que desde el año pasado o antepasado, después de varias décadas de haber sido simplemente un museo. Bueno, continuaremos en la próxima reunión con más profundizando en la historia de esta ciudad maravillosa que podríamos pasarnos un año entero hablando de ella. Muchas gracias.